Vamos a pasar las imágenes. Les voy a leer unas palabras mientras pasamos las imágenes que amablemente Oralia Cabrera nos prestó. Pequeño ensayo para un obituario. Todos tenemos una vela cuyo pabilo encendido genera calor y va derritiendo de a poco la cera que lo sostiene. Por alguna razón, la luz que alumbra y de este halo de luz se extiende, resulta que de algunos ser más generosa e intensa y más alcanza a despejar las sombras que lo cierren. Luz que da el conocimiento, calidez que da el trato siempre amable, sensación de paz que se contagia por la vida sencilla que se transita y lo envuelve. Un abrazo para ti, compañero, profesor, amigo, padre, esposo, trabajador incansable, arqueólogo comprometido y distinguido. La vela que se consume hoy deja muchos pabilos encendidos. Gracias. Las siguientes imágenes son poquitas para que las vean en su contexto de trabajo, que es lo que más le gustaba. La siguiente, ahí con el grupo del seminario de Tlaloc el seminario de Historia del Arte Prehispánica, y ahí está Beatriz de la Fuente, de lo cual ahora lleva el nombre el Museo de los Murales Teotihuacanos. Ahí está Rubén junto a Jesús Galindo y Alfonso Arellano y Bernardo Famel y Jorge Angulo y Arturo Pascual Soto en la parte de arriba, no sé si lo ven, con el suéter y el pelo largo, ¿no? Conocían a Rubén ahí con el pelo largo. Y bueno, hay otras personas, ahí no diré el nombre de todos, pero sigamos a la siguiente imagen. Ahí está George Cogun en la hacienda de San Miguel Ometusco, que todos ustedes conocen, y que creo que ahorita con la pandemia está cerrada, pero que bueno, es una de las haciendas pulqueras más reconocidas, que después fue convertida en un hotel con algo kitsch, pero ahorita creo que no tiene servicio. Ahí vemos a René Milon, a Sergio Gómez, a Rubén Cabrera, a Luis Gamboa, en fin, ustedes los conocen creo que mejor que yo. Adelante, la siguiente imagen, y bueno, la familia Cabrera. Muchas gracias. Vamos a dar lugar a la segunda parte. Son dos conferencias y tenemos al arqueólogo, al doctor Jaime Delgado Rubio, para quien les pido un aplauso. Y Jaime, una pregunta. ¿Podrías estar arriba o quieres? ¿Sí? Entonces, ¿qué opinan? No es cierto, claro, sí, aquí abajo. Aquí abajo. Dejen decirles, Jaime Delgado Rubio tiene una experiencia de más de 25 años en temas de educación patrimonial. Actualmente es director del noticiero arqueológico escolar, que seguramente ya han visto, Arqueólogos en Apuros, de Lina. Con este noticiero ha viajado por toda la República. Es doctor en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y cuenta con un postdoctorado en el Instituto de Ciencias del Patrimonio en España. Tiene una mención honorífica del Premio Alfonso Caso y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha publicado más de 50 artículos de interés arqueológico y patrimonial. Dado que tenemos tiempo, nada más quiero mencionar que aparte de esta cuestión, Jaime Delgado es un activista de la conservación del patrimonio, un investigador incansable, un gran amigo, y dejen contarles una anécdota. ¿Puedo? Cuando él inició aquí a trabajar por los años del 96, si no me equivoco, él estaba trabajando en un salvamento arqueológico y estaba esperando a un arqueólogo que le dijeron que iba a llegar, ¿no? Un arqueólogo que se la sabía no sé qué y él se imaginaba que era un gran arqueólogo.
No, era yo que llegué y me dijo, ah, eres tú. Desde entonces hemos trabajado, él, claro, ha tomado una ruta increíble de investigación y de superación personal, con mucho esfuerzo, con mucho ahínco, con mucha inteligencia, y es un gran arqueólogo porque tiene la intuición. Yo recuerdo a Román Piñachán, bueno, lo poquito que me tocó, que decían, ¿cómo encuentra él un hallazgo? ¿Cómo le hace el arqueólogo? Pues lo hace cada quien de manera diferente y como puede. Piñachán decían que él era yucateco y entonces con su nariz y su bastón que él apuntaba con la nariz y ahí estaba el hallazgo. Pues Jaime no es así, no es de esa manera, pero tiene la intuición. A donde excavaba, encontraba, ¿no? Él fue el que encontró también por esos años, 96-97, el hallazgo del siglo, ¿no? Recordarán unas figurillas que él me decía que es como un códice en volumen, muy interesante, al final de la calzada este-oeste, ¿no? Cuando iban a hacer un libramiento para la autopista, me parece. Entonces, él tenía muy bien estudiado previamente el lugar y encontró el remate que Milon lo tenía señalado de esa calzada y ahí encontró esa ofrenda. Ahora ha hecho artículos, a partir de ahí lo ha explotado grandemente, pero tiene una visión sobre la arqueología y el género, ¿no? O arqueología de género, que normalmente pensamos en las chicas que hacen ese tipo de arqueología, pero Jaime desde una perspectiva masculina, pero con una visión de género. Un aplauso para Jaime, que nos va a hablar. Esa ofrenda del siglo, se han de acordar, que al principio nos dejó muchos reportajes. Yo no me daba abasto con los periodistas y me ponía... Pero después hubo una respuesta de la comunidad académica diciendo, no, ¿cómo se atreve a decir que es la ofrenda del siglo? No, yo me recuerdo bien, a propósito del profesor, que mencionamos que era un hallazgo, porque se trataba de 72 objetos, 35 de los cuales eran figurillas femeninas de barro, formando escenarios. Y recuerdo que el profe, yo no lo conocía, para mí era una celebridad, recién salido de la escuela estaba, y recuerdo que el profe llegó y dijo, esto no lo había visto en 100 años, pero no se refería al super mega hallazgo, se refería a que es raro encontrar figurillas formando escenas, figurillas tridimensionales. Hoy, a propósito del homenaje al profesor, decirles que es verdad lo que dijo, no he visto otra ofrenda igual. Puede ser menos o más importante, que eso es muy relativo en el mundo de la arqueología, pero sí que es singular en ese sentido. A eso se refería. Luego el periodismo se encargó de decir que era la ofrenda del siglo y me fue como en feria. Bueno, y además quiero decirles que ese eslogan generó una, digamos, polarización, porque muchos académicos decían, no, ¿cómo va a ser la ofrenda del siglo? Y los hallazgos de Monte Albán y la tumba de la Reina Roja, y no era por ahí. Nos malentendieron, no era por ahí. Se refería a la característica tridimensional de la escena. Bueno, dejemos eso, porque ahora se trata de compartir un poco los 6, 7 años que estuvimos con el profesor. Aquí hay gran parte del equipo que tuvimos la fortuna de estar con él en esta última fase de su trayectoria, y me he permitido escribir algo. La siguiente, por favor. 8 de la mañana. Como todos los días, la ventilla amanecía fría, con nopales y pirules que parecían estar despertando, con pastos duros y congelados que marcaban el paso de los trabajadores y de los vehículos. Los primeros en llegar eran los trabajadores, quienes se aglutinaban en la bodega para sacar sus herramientas de trabajo. Allí se les veía a lo lejos empujando las cansadas carretillas cargadas con picos y palas, cuyos mangos sobresalían del frente como si fueran lanzas, mientras vociferaban y fumaban. Luego llegan los arqueólogos con algún té o café caliente para saludarse con sus trabajadores.
Los hilos tendidos y las estacas eran testigos mudos del avance anterior. Mientras tanto, las restauradoras se alistaban para preparar sus pócimas de cal, algunas de ellas vistiendo un traje completo de nylon blanco. La siguiente, por favor. Lo que le daba un toque científico a la excavación. La siguiente. A esa hora, advertíamos la inminente presencia del profesor Rubén. La siguiente. Quien llegaba a toda velocidad entrando por la vieja reja de la Ventilla en su camioneta Jeep Cherokee color verde. Nadie que apreciara su vida se atrevía a pasar enfrente de la reja a esa hora. La velocidad con la que llegaba nuestro capitán contrastaba con su tranquilidad a la hora de descender del vehículo. Bajaba lentamente, cargando su mochila al hombro, en cuyos laterales se veía un juego de lápices y plumas perfectamente ordenados. Él llegaba siempre alerta, listo para desenfundar su libreta de campo en caso de requerir tomar notas. Era una persona disciplinada, que se relacionaba bien con la contingencia. Esto siempre me sorprendió. Luego se dirigía a mí y me preguntaba con una ligera sonrisa: «Hey, ¿cómo van?». Durante estos breves encuentros hablábamos de algunos hallazgos, decisiones, pero sobre todo disfrutábamos del chismecito institucional. Era como si estuviéramos conscientes que en la Ventilla estábamos aislados del mundo exterior y ambos debíamos recaudar información de Lina para tomar posición. Qué bueno que ya se fue nuestro director. Debo confesar que para mí era un momento especial porque me sentía su cómplice. Sabía que solo compartía esa información conmigo. La siguiente, por favor. Sin embargo, el día 30 de noviembre del año 2010 fue un día diferente, ya que el profesor llegó en su Cherokee batiendo récord en pista. Era como si se autoimpusiera llegar a las 9 de la mañana en punto, ni un minuto más, ni un minuto menos. Luego, bajó tranquilo, saludó y se fue al patio de los glifos, como si hubiera soñado algo. La siguiente. Ver al profe perderse no era raro. Más bien parecía disfrutar de caminar solito en medio de los muros, plazas y pasillos de su amada Ventilla. Solo él y estos vestigios sabían lo que confabulaba. De repente, un grito se esparció en la cadena de mando. «Jaime, te habla el profesor», dijeron todos. Fui a su encuentro. Me dijo con voz tranquila: «Préstame 2 trabajadores con pico y cucharilla». «Claro», le respondí, como un soldado acatando una orden superior. De inmediato llamé a Dani y a Arturo, 2 trabajadores jóvenes muy avispados, quienes de inmediato saltaron de sus pozos como advirtiendo que esto podrían escribirlo en sus anécdotas laborales. Luego de eso, noté que ese día el profe excavaría. Andaba cerca de los 85, de los 84, y tengo información confidencial de Oralia que dice que fue registrado tarde, de manera que tenía más. La siguiente, por favor. Horas más tarde, entre los trabajadores se corrió el rumor como pólvora: «El profe acaba de encontrar algo». «Es una máscara», decían unos. Es un dios viejo», decían otros. «Ah, no se ve nada», decían otros más. Entre los 60 trabajadores no solo había un enorme respeto por el profe, sino una admiración inconfesa por su liderazgo, ya que, a pesar de su avanzada edad, parecía una especie de guerrero que se rehusaba a abandonar el campo de batalla. La siguiente, por favor. Y así, de forma discreta, los arqueólogos y trabajadores salíamos de los pozos cual zarigüeyas, y en diferentes oleadas fuimos al lugar de los hechos con el pretexto de buscar algo por ahí. La escena del hallazgo fue ni más ni menos que la esquina del famoso patio de los glifos, llamado así por tener 42 glifos pintados en el piso, como si se tratase de un enorme códice o matrícula. El objetivo de su exploración fue develar de una vez por todas si bajo este piso existió otro patio similar, dijo el profe. «Mira, parece un huehueteotl», me dijo. Estaba emocionado y no apartaba su mirada de su hallazgo como quien mira una fogata nocturna. Pronto, él estaba rodeado de mis colegas arqueólogos, quienes competíamos por anticipar la forma final del artefacto en algo parecido a una adivinanza. El profe nos miraba tranquilo, como advirtiendo que nuestras conjeturas provenían del ego,
y no del sentido práctico, ya que en poco tiempo se mostraría la forma final del artefacto. La siguiente. De repente una máscara bañada en cal salía de la oscura tierra portando una delicada diadema en su frente. La siguiente. Luego apareció un tocado de banda ancha, grande, espeso, decorado con la imagen de un cerro rugoso y 4 enormes gotas cayendo de este, además de 2 aves descendiendo en picada. Fue fantástico. Después emergió un pico de águila, la siguiente, que parecía buscar una bocanada de aire luego de estar siglos enterrada. Los siguientes brochazos descubrían una pequeña cámara de combustión cerrada desde hace más de 1000 años. La siguiente, por favor. Al destaparla, logramos ver su preciado contenido, un cúmulo de semillas carbonizadas sobre una cama de carbón intactas, como si las hubieran quemado ayer. La siguiente, por favor. En ese momento, el profesor se ausentó para hacer una llamada a Alejandro Saravia, entonces director de la zona arqueológica, dejando ver que a pesar de ser el investigador de Teotihuacán más famoso de México y el mundo, fue un investigador que nunca se mareó por la fama y hasta el último día de su vida fue un hombre institucional. La siguiente. Al siguiente día, ya con la cabeza fría, nos sentamos a planear el futuro del hallazgo. Lo primero era dibujarlo, para lo cual el profesor llamó a Phil de Cotonny, quien era un joven de origen belga, delgado y desalineado, pero con un gran talento para el dibujo. Phil era una persona con un estilo de vida muy particular, digamos que era contracultural, y solía vender sus dibujos por una módica cooperación para sobrevivir. Al profe no le importó en lo más mínimo los rumores y habladurías sobre Phil, y de inmediato le encomendó el trabajo. Con esto quiero decir que el profesor nunca vio a los demás por debajo del hombro. La siguiente, por favor. Las reconstrucciones de Phil fueron magistrales y sirvieron de guía para las restauradoras del proyecto, quienes poco a poco le devolvieron la vida al incensario. Enviamos las semillas carbonizadas a analizar a un laboratorio de palinología de Lima. También contactamos a un experto en identificación de aves para que nos pudiera dar luz sobre el tipo de pájaros encontrados. De igual manera, se mandó a analizar la composición del color blanco que bañaba la pieza y las salpicaduras negras. Solo nos restaba una cosa, esperar. Aún recuerdo cuando en nuestras conversaciones mañaneras el profe llegaba con alguno de los resultados en la mano y se ponía tan contento como un niño pequeño jugando al detective. En esos momentos entendí que en esta vida y en las anteriores el profe había sido arqueólogo. Luego de medio año, la restauración por fin concluyó y las sorpresas no se hicieron esperar. Se trataba de un incensario efigie de 80 centímetros de alto y 67 de ancho, que no se parecía nada a los braseros típicos teotihuacanos. Además, el nivel de profundidad en el que lo encontró el profe nos indica que era muy antiguo, aproximadamente 300 años después de Cristo. Para los arqueólogos, el nivel bordes rojos, ¿no? Aquí lo presentamos. La siguiente, por favor. Antes debemos decir que Alfonso, el restaurador Alfonso Cruz Becerril, le hizo una prueba en laboratorio. Aplicó una solución de ácido clorhídrico al acabado blanco del artefacto, demostrando que se trataba de cal. Los teotihuacanos le dieron un generoso baño de cal, usando una especie de brocha vegetal. Por otra parte, las salpicaduras negras resultaron ser chapopote, una práctica muy común en Mesoamérica que, según Carl Wendt, sirvió, entre otras cosas, para la consagración de los artefactos rituales. Ahora sí, vamos a analizarlo. La siguiente, por favor. Empecemos por el tubo de la chimenea. Como verán, está adornado con plumas en el disco, pero también en la cúspide. No hace falta ser arqueólogo para encontrarle un parecido con una antorcha, pero nótese el grado de elaboración en las plumas o flamas del pináculo. La siguiente, por favor. Abajo, el símbolo rugoso del cual se desprenden 4 gotas de agua y debajo de estas, un círculo. Al respecto, recordamos la propuesta de Joan Miró del año 2005, que identifica este círculo como el glifo de la antigua ciudad de Teotihuacán, teniendo como escenario verde el gran Cerro Gordo, contenedor de las aguas universales que dieron origen y sustento a sus pobladores. Ahí se ve el círculo y el gran cerro
del agua, según Miró, detrás, ¿no? Que califica como para uno de los emblemas de la ciudad, según el investigador. Luego vemos el gran tocado, amplio, ostentoso, pesado. No nos imaginamos a la gente común portándolo en la vida cotidiana de no ser para una ceremonia pública. En este sentido, arqueólogos como Barbo y Cónides sugieren que estos tocados se usaban para transmitir información específica sobre parentescos o linajes míticos en ocasión de los grandes actos públicos. La siguiente, por favor. Ahí están la información, digamos, de su origen en el gran tocado de Banda Ancha. Por otro lado, el doctor Raúl Valadez, experto en paleofauna, identificó las aves descendientes como cormoranes orejudos, aves migratorias que llegan a pasar el invierno al lago de Texcoco y que provienen tanto de las costas como de los lagos. Pero el principal rasgo de estas aves es su capacidad para sobrevolar por el agua, y una vez que detectan un pez, caen en picada para sumergirse en el agua, plegando sus alas, como lo vieron en la diapo anterior. La siguiente, por favor. Luego aparecen en pantalla dos divisas, muy parecidas a las que portan algunos personajes del mural de Tepantitla en Teotihuacán, pero están allí para calificar la alta jerarquía del personaje que mostramos a continuación. La siguiente, por favor. Aquí está el personaje central. No sabemos si se trata de un hombre o de una mujer, pero tiene el rostro apacible y sus ojos semicerrados dejan ver la prominencia de sus párpados. En su frente porta una diadema muy delgada con 7 chalchihuites que, según von Winin, simbolizan lo precioso. También dejan ver un pequeño fleco muy bien recortado y cuidado, ¿no? Se cuidaba el pelo. En la nariz porta una gran nariguera en forma de T y en sus orejas presume grandes orejeras que descansan sobre sendos aros en sus hombros. La siguiente, por favor. Sin embargo, un detalle asombroso es la cabeza de águila que emerge de su vientre. El profesor Raúl Valadez la identifica como un águila rojinegra, distintiva por su pico corto, fuerte y ganchudo, un ave rapaz capaz de ser temida y respetada. La siguiente, por favor. Finalmente, este personaje está sentado sobre un trono adornado con chalchihuites. La siguiente. Pongan atención en estos dos artefactos que evocan el típico triángulo y trapecio teotihuacano como una advocación del tiempo, pero esta vez con grandes chorros de agua saliendo de su interior. Otro detalle importante, la siguiente, fueron los espejos o rodelas que sostienen sus manos. No pueden ser escudos, ya que no encontramos ningún otro indicio de armas, dardos o símbolos de guerra en el artefacto. Más bien se trata de espejos adivinatorios que, según Guillain Olivier, poseen la capacidad liminal de advertir el tiempo, simbolizando un portal entre el mundo terrenal y la dimensión mítica. La siguiente, por favor. Respecto a las semillas carbonizadas, José Luis Alvarado, la siguiente, por favor. José Luis Alvarado nos reportó que son 3 razas de frijol y de maíz diferentes, colocadas sobre carbones hechos de madera de pino, encino y ocote. La siguiente, por favor. Quiero que vean esta diapositiva. Vean la estructura interna del incensario. Descubrimos que el humo generado por las semillas carbonizadas tenía 2 salidas. La primera era a través de un tubo vertical o de la chimenea, y la segunda era por el pico del águila, lo cual generaría la impresión de que el personaje representado allí se comunicaba con sus fieles. La siguiente, por favor. Con estos datos recabados, el profesor y un servidor pensamos que este incensario, con símbolos del agua, se usó como una especie de ofrenda a la tierra para pedir lluvias o agradecer las cosechas obtenidas, quemando puñados de granos de maíz de las cosechas pasadas. Pero en nuestros adentros notaba algo que nos faltaba, sobre todo al profe. Teníamos las siguientes dudas. ¿Por qué una ofrenda agrícola se encontró en un espacio político-administrativo como lo es el patio de los glifos? ¿Por qué no se colocó en el templo de barrio, que era el lugar de suplicación religiosa de la Ventilla? ¿Por qué se pedía una buena cosecha si Sergio Gómez ha demostrado que el barrio no tenía una vocación campesina, sino más bien eran artesanos dedicados al trabajo de piedra y concha? La siguiente, por favor. Hoy, después de pensarlo y repensarlo,
Creemos que la respuesta a esta incógnita está en el contexto, ya que si atendemos la hipótesis sobre la función del patio de los glifos, veremos que los 42 glifos pintados en el piso tenían una función político-administrativa. Y el propio Rubén identificó la serie inicial de glifos como topónimos, esos que se ven en el recuadro amarillo. Es decir, lugares con los que Teotihuacán mantenía relaciones políticas, religiosas o comerciales. ¿Pero qué tiene que ver esto con el hallazgo del profe? La siguiente, por favor. La relevancia es mucha, ya que si juntamos las evidencias de las semillas carbonizadas, los espejos rodel adivinatorios y los símbolos del triángulo y el trapecio del tiempo, nos sugieren que este incensario representa un personaje mítico, chamán o deidad, capaz de predecir, como diría Gillian Olivier, el destino de los hombres, el comercio y específicamente la buena fortuna de las expediciones comerciales. Esta hipótesis casa mejor con la función del patio de los glifos. La siguiente. Sobre el particular debemos recordar que según Yolotl González Torres y Alfredo López Austin, la adivinación por medio del maíz y el frijol ha sido ancestral, y el método de arrojarlas al fuego no es desconocido. Se hacía frente a las deidades o en las sábanas blancas para saber el origen de un maleficio, el destino de una enfermedad o tomar decisiones sobre el futuro de una transacción comercial. La siguiente. En este sentido, la salida del humo por el pico del águila no fue casual o puramente estético, sino que tuvo la intención de que la efigie se comunicara con los creyentes por medio de la exhalación de su humo sagrado y advirtiera sobre el destino de un evento importante. La siguiente. Una especie de oráculo para el beneficio privado de las familias residentes del barrio y que tenía que ver con el destino de algunas transacciones políticas o comerciales que se hicieron allí desde la antigüedad. La siguiente. Pero esto no tiene que ver con las hipótesis de los arqueólogos, tiene que ver con el homenaje al profesor, con el recuerdo de nuestro capitán. Hoy, en este homenaje, hemos visto a muchos de los amigos de su juventud y de la infancia del profe. Los hemos escuchado con atención e interés durante sus ponencias, pero debo decir que no son los únicos. Faltan aquí los cientos, y subrayo, cientos de trabajadores de campo que diariamente saludaban al profe en la calle o en sus exploraciones. También faltan los jóvenes arqueólogos, a quienes formó y asesoró en nuestras tesis y artículos. La siguiente, por favor. Pero faltan también las comunidades, más de las que podríamos imaginar y que lo terminan respetando a distancia. La siguiente, por favor. Por ejemplo, el pasado miércoles doña Emma Ortega, aquí presente, que le agradezco mucho que ya se haya dado tiempo de venir, me invitó a una ceremonia, me dijo, 20 a las 10 de la mañana, tráete una veladora y graba en ella lo que te voy a dictar. Por el alma, el espíritu y el recuerdo del profesor Rubén Cabrera. La siguiente, por favor. Luego pusieron la veladora en su altar y en el contexto de danzas, oraciones y humo de copal lo recordaron y pidieron por el descanso de su alma. Tengo la veladora conmigo y doña Emma me ha comunicado que en esta ceremonia se ha consumido. Me había pedido que se la entregara personalmente a Mercedes, su esposa. Y es que más allá de los proyectos, más allá de los libros o distinciones académicas, el profe nos enseñó que la humildad puede trascender las diferencias. En otras palabras, la siguiente, por favor. El gran legado del profesor Rubén Cabrera fue que la sencillez que aprendió desde niño en su pequeño pueblo de Guerrero logró superar nuestras divisiones de clase, a veces fomentadas desde las narrativas del sistema académico. Él platicaba con todas las personas, no importando si tenían ideas diferentes o significados de patrimonio diferente o cargos o grados académicos diferentes. El profe nos enseñó, quizás sin proponérselo, que si logramos ser un poco más sencillos, gobernando nuestros egos y vanidades, podríamos lograr grandes cosas para nuestro querido Valle de Teotihuacán. Muchas gracias, doña Mercedes. Realmente, gracias, Jaime, porque siempre con esa
exquisitez de tu conocimiento compartido, con esta... Él es sencillo, como bien nos acaba de convocar, como el espíritu de Rubén, que efectivamente era sencillo, amable, siempre, ¿no? Compartiendo su conocimiento. Jaime aprendió muy bien esa lección, creo, ahorita acaba de dar también muestra de eso, pero hay que señalar también esa rigurosidad, ese exquisitismo o exquisitez en mostrar su trabajo y compartirlo. Lo recuerdo desde siempre, tratar de hacer perfecto su trabajo, ¿no? Cuando nos va desglosando ese brasero, desarmándolo, como seguramente lo encontraron, como nos mostró desarmado, lo arma y luego lo vuelve a desarmar para que entendamos un poco la naturaleza o tratemos de aproximarnos a ese pretérito difícil de asir, porque no es fácil. Buscamos metodologías siempre para aproximarnos desde la academia, desde el rigor científico, y no tenemos una sola respuesta, siempre estamos buscando los caminos para entender ese pasado. Gracias, Jaime, porque creo que con una sola pieza nos has traído no solamente el conocimiento de los teotihuacanos, sino a través de los ojos del profesor Rubén y de su sencillez, el aprendizaje. Hay que ser también sencillos para compartir con los demás, pero también para mirar al pasado, porque en el pasado, que lo vemos tan distante de nosotros, tan incomprensible, tan incógnito, a veces hay que ver que son solamente seres humanos, ¿no? Y no lo entendemos hasta que alguien con la sabiduría de los ponentes del día de hoy, entre ellos Jaime, pues nos lo enseña. Gracias, Jaime. De parte de todos los compañeros del Centro de Estudios Teotihuacanos, y vamos a dar la siguiente y última ponencia del día de hoy y de los 3 días que hemos estado aquí reuniéndonos con el favor de ustedes. Pediría entonces al arquitecto Gonzalo Rodríguez Torres, por favor, que pases. ¿Tú sí vas a querer arriba? Aquí, qué barbaridad, nos cambian. Bueno, precisamente hace rato recuerdo una intervención de nuestro colega Sergio Gómez cuando hacía énfasis en que el profesor Rubén Cabrera había sido, digamos, el gestor, el de la idea, el impulsor de este lugar en que ahora estamos, de alguna manera de recuperarlo, del Centro de Estudios Teotihuacanos. Y qué mejor tributo al profesor Rubén que invitar a un arquitecto, en este caso un compañero, amigo, Gonzalo Jaime Rodríguez Torres, que nos hable de la historia de este edificio, ¿no? Desde la perspectiva de la arquitectura, ¿no? Que son diferentes disciplinas, pero que nos ayudan a entender un mismo asunto, un mismo tema, unos temas relacionados. Déjenme decirles nada más alguna pequeña semblanza del arquitecto Gonzalo. Del 80 a 82 fue responsable del área de proyectos especiales del proyecto arqueológico Teotihuacán 80-82. Del 86 al 90, comisionado en monumentos históricos en la zona noreste del Estado de México. También tiene su faceta política, ahora que Ignacio Rodríguez nos hablaba de Rubén Cabrera y esa faceta política. Yo iba a decir que a veces no conocemos el lado oscuro, o el otro lado de las gentes, y en este caso, seguramente ustedes sí lo conocen, porque Gonzalo es famoso en la región. Él fue presidente municipal de Teotihuacán de 1991 a 1993. En el 99 fue comisionado en restauración de 8 templos en el estado de Tlaxcala por el sismo del mismo año. Del 99 al 2000 participó en la exploración histórica en el atrio de la catedral en Teotihuacán, anteriormente parroquia, ¿no? También del 2016 al 2018 fue director de obras públicas en el municipio de Teotihuacán. Fue de aquella ocasión cuando se hizo el circuito que está adoquinado. Sí.
el sendero ecológico. Bueno, gracias a él, ahora podemos andar por ese sendero, hacer ejercicio los que se levanten temprano y los que nos levantamos tarde, pues también, pero un poquito después. También de 1988 al 2021 apoyó al Departamento Jurídico de la SAT en proyectos especiales en la zona arqueológica de Teotihuacán. Participó en la construcción del núcleo sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales en la Puerta 2 del 2004 al 2005, en la construcción de la cubierta de 1.400 metros cuadrados con lonaria en el frente 2 de la Ventilla. En el 2005, en la construcción del núcleo sanitario Puerta 5. En el 2014, participó en el proyecto ejecutivo del saneamiento del río San Juan y la planta de tratamiento tan necesaria como sigue siendo necesario activar esas cuestiones de tratamiento del agua porque sigue habiendo problemas. En el 2015 participó en el proyecto del sendero interpretativo ecológico al que me referí hace un momento, el sendero interpretativo, ecológico cultural en el circuito periférico. Como ven, es también un activista, un profesional en la conservación del sitio arqueológico y sus alrededores. Para él, un fuerte aplauso. Bueno, pues gracias a todos, gracias por la invitación y sobre todo pues es un honor a mi profesor poder platicar de él. Gracias. Bueno, aquí como vemos de los proyectos, a nivel del proyecto arqueológico 8082, pues también tenía aunado un área del área de arquitectura que presenta el profesor Cabrera crea para el acondicionamiento o la asesoría de las áreas también de investigación o las áreas exploradas también para su presentación hacia el turismo o la visita. En este caso, ahorita vamos a hablar, en primer término, referente a este edificio, al edificio de la Escuela Manuel Gamio, en la cual nosotros, en ese momento, cuando se incorpora al proyecto, pues ya no fue arqueológico, sino fue de acondicionamiento, donde se veía ese edificio, pues estaba abandonado. La primera. Esa es la planta arquitectónica, donde nosotros vemos en la parte posterior, el edificio donde estamos ahorita prácticamente estaba en abandono, en ruina. En la parte posterior estaba funcionando un jardín de niños y ahí incluso se ve un núcleo sanitario. La siguiente. Ahí se ve el jardín de niños en la parte posterior, incluso está cercado con la malla porque había peligro de que se fuera a colapsar el edificio. La siguiente. Es el estado en que se encuentran las bóvedas de la planta alta, el entrepiso, también toda la duela, totalmente en mal estado, con peligro de colapsarse. Ahí se ven cómo están apuntaladas las vigas de la bóveda catalana, de la azotea. La siguiente. En el cual, en ese proyecto se procede a la rehabilitación del edificio. En ese momento a nosotros pues se presenta la necesidad de la rehabilitación de este edificio, dado que era ya considerado como un monumento histórico por las primeras exploraciones que se habían hecho con Batres. Aquí tenemos el interior, cómo estaban las vigas apuntaladas, se están colapsando, después se demuelen y se retira el material. La siguiente. Ya nosotros iniciamos los trabajos en el mes de febrero, pues es en temporada de vientos, entonces el edificio había quedado ya suelto, ya no tenía estructura, como sea las vigas, aunque en mal estado, pero se vienen de amarre, se nos vienen los vientos muy fuertes y los muros se nos empiezan a mover cuando venían las tolvaneras. Entonces el administrador me comenta, me dice, oye Gonzalo, esto se nos vaya a caer, ¿qué hacemos? Y digo, pues lo que vamos a hacer es apuntalarlo y agilizar
el proyecto de reestructuración. Entonces, la cuestión que en estos momentos sí fue un momento difícil, en lo particular para nosotros, porque el edificio estaba totalmente suelto y como ven, pues sí está alto y no está tan pequeño. Entonces tuvimos que pues, comprar la madera y se hizo el aseguramiento en la parte exterior. La siguiente. Se procedió a ya continuar con la demolición de la parte, bueno, de las bóvedas, y se colocaron testigos en los muros para ver si los muros no se movían o tenían algún tipo de asentamiento. En esta ocasión, ya teniendo, a ver, la siguiente, teniendo la consolidación de la estructura, se metieron columnas adosadas, dalas de cerramiento para el amarre tanto de los muros como para soportar los elementos prefabricados. Pero ya teniendo el edificio ya más consolidado, el administrador, y en esta ocasión vino el secretario administrativo del instituto, el licenciado Villacame, y me dice: oye Gonzalo, ¿ya no hay peligro con el edificio? Le digo: no, ya está asegurado, ya está amacizado, ya nada más falta, vamos a recibir los prefabricados. Dice: porque este edificio todavía por las premuras, todavía no tenía el visto bueno de la cuestión económica o el recurso económico, y ya se estaba invirtiendo. Dice: si esto se hubiera ocasionado un problema, nos hubiéramos metido en un problema muy fuerte, porque por parte de la Coordinación de Monumentos Históricos vinieron a hacer la inspección y el edificio lo dictaminaron que era ya inservible, que era para demolición. En lo particular, cuando me dijeron la primera vez de restaurarlo, yo no sabía de ese dictamen. Yo dije: sí se puede restaurar. Yo vi que no había asentamientos, no había fisura en los muros y todo eso, y nos aventuramos a hacer la reestructuración. Entonces, esta anécdota en lo particular para mí sí fue muy importante, porque pues si me han dicho que el dictamen ya había sido negativo, pues no lo hubiéramos hecho, no hubiéramos salvado el edificio. La siguiente. Entonces, ya avanzados los trabajos de reestructuración, se procede a traer los elementos prefabricados, ya se trasladan y se empieza la colocación. También la idea de meter los elementos prefabricados era porque también ya teníamos, el tiempo se nos empezaba a venir encima, en cierto modo, aunque era a principios de 81, pero en 82 teníamos que terminar varios proyectos y obras. El tiempo en cierto modo estaba corto. Entonces, los elementos prefabricados nos servían para agilizar el tiempo. Pero también los elementos de vigueta y bobetilla, para mí era la idea de que simularan las vigas que anteriormente tenía el edificio, ¿sí? Aquí podemos observar cómo se van colocando el montaje de las vigas, están los maestros albañiles trabajando, cómo está el acoplamiento. La siguiente. Ya como se ve en la parte interior, ya sentadas las vigas sobre las dalas de cerramiento que se hicieron. En la otra fotografía ya está toda la cubierta, se tiende una malla de electrosoldada para colar la capa de compactación y dar las pendientes correspondientes para las azoteas. La siguiente. Ya el edificio ya estabilizado, ya con los elementos prefabricados colocados, se procede a la terminación de los acabados, se terminan los trabajos de albañilería. La siguiente. Al interior del edificio se encontraban los murales cuando la escuela fue ocupada como la Escuela de Artes y Oficios. Estos murales, cuando se hicieron los trabajos de albañilería, se protegieron. Los murales estaban totalmente, pues, muy deteriorados, muchos incluso estaban encalados o tapados para mejorar la vista de las aulas, porque fue también ocupada como escuela secundaria en los últimos momentos. La siguiente. Aquí vemos el proceso de restauración de los murales, ya el mural cómo están restaurando, ya cómo quedaron posteriormente.
En este caso, la responsable de la restauración de los murales fue la profesora Esperanza Teixier, que era la encargada de restauración del proyecto arqueológico a nivel general. La siguiente. Aquí vemos como el estado anterior y después ya cómo quedan los murales que actualmente podemos nosotros presenciar. La siguiente. Ya es el estado, cómo quedó después la escuela. Después ya en el proyecto 92-94 con el profesor Matus se hace un acondicionamiento del edificio ya del interior referente para el centro de estudios. Se crea el centro de estudios y es ya como nosotros lo tenemos. En el proyecto del 80-82 ya no dio tiempo de terminar todos los acabados hacia el interior, que después ya fueron terminados y en el proyecto 92-94. En este caso, la participación de nosotros en el proyecto arqueológico, pues fue también, como en el área de arquitectura, pues conservar un edificio que a la vez sería el profesor, recuerdo que cuando entramos aquí a este auditorio, que estaba totalmente en ruinas, los aplanados cayéndose, decía que sería esto para dar pláticas, que hasta ahorita pues se sigue utilizando y ha funcionado muy bien. Ahora vamos a pasar a otro punto donde también nosotros como arquitectos participamos con el profesor. La siguiente es la ventana arqueológica del conjunto Plaza Oeste del proyecto arqueológico 8082. Este frente principalmente lo encabezó la exploración el arqueólogo Noel Morelos. La siguiente. Aquí vemos unas imágenes de cuando están en el proceso de exploración, pero ya habían encontrado los dos momentos constructivos. La siguiente. Son vistas de que se habían delimitado primero nada más a la escalinata, donde aparecen las cabezas de las serpientes y arriba los jaguares. La siguiente. Y ya el profesor decide ampliar la exploración para encontrar, a ver si había la otra subestructura o otro templo, si era simétrico lo que había arriba con lo de abajo, que va apareciendo todo esto. La siguiente. Ya teniendo la exploración que se muestra el laboratorio central y las cabezas, recuerdo que el profesor me dice, a ver Gonzalo, yo quiero que se muestren las dos estructuras, pero que se vea, recuerdo bien que me dice, quiero que se vea como un agujero, como un hoyo, donde se vea un momento y el otro, que se diferencien cada etapa, pero que se vean a la vez, que se puedan entender. Dice, pero no quiero ninguna columna, no quiero nada, no quiero que se vea. Entonces ya procedimos a hacer la propuesta que se le presentó al profesor, nos las aprueba, porque metimos ya viguetas de acero para librar el claro. La siguiente. Aquí estamos en el momento en que estamos colocando las viguetas y a la vez cimbrando para colocar la losa que soportaría y daría la forma de lo que el profesor quería que se vieran los elementos arqueológicos de los dos lados. La siguiente. Aquí vemos ya cómo quedó y realmente pues fue la idea del profesor, que era como quería. Siempre nos decía, no, hazlo así, o sea, como quien dice, nos llevaba de la mano, ¿no? Ya nosotros pues ya nada más ejecutábamos sus indicaciones. Creo yo que esta ventana arqueológica pues se me ha hecho muy interesante, además muy didáctica, porque se muestra bien lo que él decía, quiero ver el piso roto y que se vean los dos momentos constructivos. La siguiente, ya es la vista cómo quedaron las serpientes. Claro, ahí ya sí se logra ver, claro que estamos ya abajo, se notan los rieles, pero se logró el libramiento del claro donde se aprecian bien las esculturas. Con esto nosotros, la siguiente, con eso agradecemos al profesor pues todas sus enseñanzas. Estos son uno de los trabajos que hicimos con él. Con él prácticamente trabajamos los 40 años, estuvimos
más bien yo de la mano de él. Hicimos varias obras, sobre todo la más grande de impacto fue la de la ventilla, la de la cubierta. En esa ocasión el profesor, cuando hicimos las calas o la excavación para las zapatas, recuerdo que le dije, no, pues requiero una exploración, una profundidad de unos 50 o unos 70 máximo. Y ya él definió dónde se iban a hacer las exploraciones, y él me comenta, ya le digo, no, pues ya con esa profundidad llegamos, al fin son núcleos de piedra, porque los hicimos sobre los muros. Y me dice, no, dice, porque estaban supervisados también por el Consejo de Arqueología, y me dice, diles que necesitas más excavación, dice, a llegar al Tepetate, para la capa firme. Digo, bueno, pues. Y entonces ya le comento, cuando venían de la supervisión del Consejo de Arqueología, le digo, no, es que necesitamos llegar al Tepetate, la capa firme, por seguridad de la cubierta y todo eso. Entonces, gracias a eso, como fueron excavaciones sistemáticas equidistantes en todo ese frente, llegó hasta la capa estéril, o sea, hasta el Tepetate. Entonces, él tuvo toda una secuencia estratigráfica de todas las etapas constructivas de esa zona. Entonces, de ahí, pues también aprendimos mucho de él, ¿no? En todos esos aspectos, en cómo colocar los elementos, también siempre lo que él me decía, Gonzalo, siempre los elementos nuevos que se tienen que acondicionar no deben de competir con lo arqueológico, deben ser menos, que no impacten, que no llame más la atención algo nuevo a lo que estamos presentando, pero se debe de hacer el condicionamiento para la visita al público. También en la ventilla, pues hicimos varias propuestas con él de hacer recorridos, porque la realidad, su proyecto principal, bueno, el último proyecto de él, era la apertura de la ventilla. Con él participamos, hicimos varios recorridos, propuestas y todo. Desafortunadamente hasta la fecha pues no se ha podido abrir al público, que es área muy, muy interesante, arqueológicamente, urbanísticamente, muy diferente a lo que vemos a lo monumental, es algo muy local. Pues para esto, gracias profesor por todo este apoyo. Doña Meche, gracias a todos. Pues muchas gracias al arquitecto Gonzalo Torres por esta excelente presentación desde la perspectiva arquitectónica que luego no miramos con ese detalle, y surgen varias inquietudes que yo creo, estoy seguro que a ustedes también les surgen varias preguntas. Yo me voy a atrever a hacer una. Cuando muestras los murales de aquí del Centro de Estudios, dices, si entendí bien, cuando los intervinieron para su restauración, pero me queda siempre la duda, ¿quién los pintó? No sé si sabemos si fue el guatemalteco que ayudó a Manuel Gamio, Yela Gunther, ¿no? Exactamente, no sé si fue él, si tú sabes, si no será un tema de investigación para ahondar. Y como eso, también nos presentó Gonzalo, el arquitecto Gonzalo, una visión muy interesante del trabajo colaborativo del Departamento de Arquitectura con el área de arqueología, sobre todo, por ejemplo, cuando nos muestras las ventanas, ¿no? La ventana del conjunto Plaza Oeste, donde intervino Noel Morelos en la excavación, y el profesor Rubén. Entonces nos muestra también el arquitecto Gonzalo que fue un visionario, Rubén, porque ahora están de moda las ventanas arqueológicas aquí en el centro histórico, pero podríamos presumir que anteriormente acá se hicieron en Teotihuacán, ¿no? En los años 80-82. Y no solamente eso, cuando habla también de este lugar, y hablando de este guatemalteco, podemos presumir que el muralismo en México, que cumplió el año pasado los 100 años del muralismo en México, con la intervención de Rivera y otros muralistas en el Colegio de San Ildefonso, pues aquí este guatemalteco al que me acabo de referir, que intervino también en este lugar, también intervino el Teatro de la Naturaleza, o el Teatro al Aire Libre, como ustedes lo conocen, o lo conocemos,
Lo creó él por indicaciones de Manuel Gamio, pero tiene toda una serie de mosaicos, o tenía, en el piso, que forma un mural al estilo Gorman, como en el Estadio Olímpico, y con Diego Rivera, o el edificio este de la Biblioteca Central. Es decir, los arquitectos siempre, aunque no nos quieran reconocer, al lado de los arqueólogos. Un fuerte aplauso para Gonzalo. El hijo de Rubén, nos tiene unas palabras. Bueno, pues la verdad ha sido muy emotivo esta serie de conferencias en memoria de un gran hombre, para mí un gran padre, para la comunidad de la arqueología y la comunidad en general, un gran ser humano y un gran profesionista. La verdad, no tengo palabras para agradecer a quien organizó este evento, a todo, al INA, a los trabajadores del INA, al Centro de Estudios Teotihuacanos. Son muchos nombres, no traigo tanta lista como... pero a todos, ¿no? A quienes con su participación le dieron información importantísima de la arqueología, a todos quienes estamos aquí presentes, les agradezco mucho a los ponentes, a quienes participaron de cierta manera en este evento que sentimos de verdad, de todo corazón, muy emotivo. Platico con mi mamá y con mi hermana y estamos sumamente sensibles por esta participación de todos ustedes. Esto no sería posible sin los organizadores, sin todos los que participaron en todos los ámbitos para organizar este evento, pero también a todos los que vinieron a presenciarlo. Entonces, de corazón y de verdad, con mucho agradecimiento a mi familia, les damos las gracias a todos ustedes y bueno, pues estamos muy orgullosos, y en mi caso muy orgulloso de ser el hijo de un gran arqueólogo, pero sobre todo de un ser humano excepcional. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, de verdad. Nos vemos próximamente. Gobierno de México.